Quiero predicarle bajo el tema Dios no puede mentir. I want to preach under the theme or the title, God cannot lie. Dios no puede mentir. God cannot lie. Usted sabe que la mentira You know that lie, está a la orden del día en nuestra boca, it's daily in the tip of our tongues. pero Dios no puede mentir. But God cannot lie. Quiero compartir con ustedes este mensaje And I want to share this message with you para que de alguna manera usted crea en lo que Dios dice, so we could all believe in what God says. porque creo que desde el momento que usted está aquí cree en Dios. Because I know that in the moment that you are here, you believe in Him. Pero una cosa es creer en Dios One thing is to believe in Him, y otra cosa es creerle a Dios. and another thing is to believe Him. A Dios. Y eso es lo que más cuesta. And that's one of the things that we struggle with. Y la base bíblica está en Números 23, 19. And Numbers 23, verse 19, Y dice allí en el nombre del Señor Jesús: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Numbers 23:19 says, God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said, and will he not do? En Tito capítulo 1, verso 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. In hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised before time began. En Hebreos 6:18 dice: In Hebrews 6:18, por dos cosas inmutables, que es imposible que Dios mienta. Hebrews 6:18 says that by two immutable things in which it is impossible for God to lie, we might have strong consolation. Que el Señor Jesucristo añada bendición a su palabra, porque su palabra es bendita, y que nos dé a nosotros entendimiento para poderla comprender. May the Lord add blessings to His word, which brings blessings to our life, and to give us knowledge to comprehend and understand it. Dios no puede mentir, God cannot lie, porque su naturaleza es verdad. because His nature is truth. A Satanás se le llama el padre de la mentira. Satan is known as the father of lies. Nuestro Dios es el padre de la verdad. And our God is the father of truth. Y como Él es la verdad, entonces Él no puede mentir. And because He is the truth, He cannot lie. Tampoco puede mentir porque el padre de la mentira es Satanás, y Satanás no puede hacer lo que Él mienta. And He cannot lie because the devil is the father of lie, and the devil cannot force God to lie. En un mundo lleno de engaños, In a world full of a lot of deceit, de promesas incumplidas of promises that are not fulfilled, y de verdades a medias, and truths that are halfway there, la Biblia nos asegura una verdad absoluta. the Bible gives us a truth that's obsolete. Dios no puede mentir. God cannot lie. Dios no puede mentir. God cannot lie. Dios no puede mentir. God cannot lie. Y eso te debería de causar alegría a ti, porque si Él te dijo que te va a sanar, te va a sanar. That should bring joy to you, because if He said He's going to heal you, He is going to heal you. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios fluye en cada corazón. In the name of Jesus, the word of God flows in every Todo heart. estorbo y toda indiferencia se va en el nombre de Jesús. And everything that bothers leaves in the name of Jesus, every No indifference. estoy hablando de tu padre Satanás, estoy hablando de nuestro Padre Dios. I'm not speaking of the father of lies, the devil. I'm speaking of our God, our Father. Él dijo: yo soy el camino, la verdad. He said, I am the way, the truth, Y la verdad no puede mentir. and the truth cannot lie. La verdad habla con la verdad. The truth speaks with truth. Mira cuando la verdad iba entrando en Jerusalén en un asnito.
Look, when the truth was entering Jerusalem in an donkey, la gente comenzó a alabar y a darle gloria a él. and the people began to glorify him and give him glory. Y estaban los endemoniados ahí religiosos, los sacerdotes que decían, hey, dile a tu gente que se calle. And the religious leaders were there, and they told them, tell your people to shut up. Porque al diablo no le gusta la bulla en la iglesia, le gusta la bulla en la barra. Because the devil does not like the noise inside the church, but he does like the noise in All the right, bar. all right, all right. Le gusta la bulla en la casa cuando están peleando los padres con los hijos con los padres. He likes- O en el matrimonio le encanta que haga esa bulla allá. And he likes the noise when we argue and fight inside our homes. That's Pero type of él noise. no soporta la bulla dentro de la iglesia. But the devil cannot support the noise inside the church. Y cuando hablo de bulla estoy hablando de aplausos a Jesucristo. And when I speak of noise, I'm talking about giving him a hand. Dios no puede mentir. God cannot lie. Su carácter es santo y perfecto. His character is holy and perfect. Hoy, su palabra es confiable y eterna. We could trust in his word and it's eternal. Creer en esta verdad cambia nuestra manera de confiar en Él. Believing in this truth changes our way of how we trust him. Nos hace esperar sus promesas It makes us to wait on his y promises. nos ayuda a vivir por fe. And it helps us to live by faith. Ahora, la naturaleza de Dios es verdad. The nature of God is truth. Por eso Él no puede mentir. That's why he cannot lie. El diablo es mentiroso porque es su naturaleza. The devil lies because that's his nature. Una persona que es mentirosa va a hablar mentiras. A person that's a liar is only going to speak lies. Pero una persona de las que están aquí que aborrezca la mentira va a hablar verdad. But a person that detests lies is going to speak truth. No importando si viene un prejuicio hacia ella, Doesn't matter if a prejudice comes towards them. va a hablar con la verdad. They're going to speak with truth. Porque es mejor vivir y hablar la verdad porque trae paz. Because it's better to live with truth because it brings peace. Y vivir en mentira y andar mintiendo, sabemos que no hay paz en nuestra mente y en nuestro And corazón. living a lie and speaking in lie, there's no peace in our hearts. Ningún mentiroso va a tener paz No liar is going to have peace. porque sabe que ha engañado, ha mentido. Because he knows that he has fooled many. Y hay algo en nosotros que se llama And there conciencia is something inside of us called que consciousness no nos va a dejar estar en paz. that is not going to let us to be at peace. Pero cuando hablamos la verdad, But when we speak truth, aunque nos veamos en peligro, even if we see ourselves in va a danger, haber tranquilidad en nuestro there's corazón. going to be peace in our hearts Porque hablé la verdad. because I spoke with the truth. La naturaleza de Dios entonces es verdad. So the nature of God is truth. Dios no solo dice la verdad, Not does only God speak truth, Él es la verdad. He is truth. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. Jesus says in John 14:6, I am the way and the truth Y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. and life, and no one can come to the Father if it's not through me. ¿Por qué Jesús dejó la verdad entre la palabra yo soy el camino, yo soy la vida? Why did he leave the truth between the way and life? Porque esta vida es un camino Because this life is a path. y debes de vivirla en la verdad para que puedas llegar al rumbo correcto. And you got to walk through it in truth so you can make it to what is truth. Y no solamente eso. And not only this, Él dice que en la verdad en medio dejó entre camino y vida porque la verdad te va a llevar a la vida eterna. and he left the way, he left truth between the way and life because truth leads us to life. Y luego dice, nadie viene al Padre si no es por mí. And no one comes to the Father if it's not through me. Mentir sería negar su propia naturaleza para Jesús, para Dios. To lie is to go against his own nature. Lo cual es imposible, como dice Hebreos, que Él haga. And it's impossible for him to do how Hebrews says. Él no puede mentir. He cannot lie. No puede mentir Dios. He cannot lie. Lo que Él ha prometido en la Biblia lo cumple. What he has promised in his word, he fulfills it. Ahora, ¿por qué no lo ha cumplido en tu vida? Why has he not fulfilled it in Hay your life? algunas cosas que hay que, al menos tres te voy a mencionar. There is at least minimum 3 things and we're going to talk about that. Número uno, tienes que creer en Dios, que es la verdad. Number 1, you got to believe in God who is the Creer truth. en su palabra, que es la verdad. Believe in his word, which is the truth. Debes de creer en las promesas que Él dejó en su palabra. You got to believe in his promises, which are the truth in his Cuatro, word. debes de orar para que esas promesas se activen en tu vida. 4, you got to pray for these promises to come into fulfillment and activate in your Debes life. de vivir una vida en obediencia, porque la obediencia activa las bendiciones de Dios. You got to live a life of obedience because obedience activates the blessings of Escucha, God. Apocalipsis 21:5
todo lo que sale de la boca de Dios es fiel y verdadero. Revelations 21:5, it says that everything that comes out of the mouth of God is truth. Dice, y el que And faithful. estaba sentado en el trono dijo, escuche, And the one that Habló. was sitting in the throne was speaking. ¿a quién vio Juan en el trono? A Jesús, que es la verdad. Who did John see in the throne? Jesus, who is the truth. Y él dijo, And he spoke. significa que Dios habla. In other words, Jesus speaks. Él dice, He says. a él le gusta hablar. He likes to Le speak. gusta la comunicación porque él es nuestro padre, nosotros sus hijos. He likes communication because he's our father and we are his Y children. él dijo, And he y said, cuando Dios habla, algo sucede. and when God speaks, something happens. Sea la luz y fue la luz. Let it be light, and there was light. Solo di la palabra, dijo el centurión, y mi siervo será sano, y así sucedió. Just say the word, said the centurion, and my servant will be healed. And it came that he was healed. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. And behold, I make all things new. Y me dijo, escribe, And he said to me, write. porque no solamente lo estoy diciendo, Juan, Not only am I saying it, John, que esto quede escrito para que los americanos, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses lo lean. but let it be written so all people could write and read it. Y estas palabras escritas hoy van a cobrar vida porque hago un rema ahora en el nombre de Jesús. And these words that have been written, they produce a rema. Me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Write, for these words are true and faithful. Son fieles. They are Se faithful. cumplen. They come into Son fulfillment. verdaderas. They are truth. Porque viene de la verdad. Because they come from the truth. Dios no miente. God is not a liar. Yo tengo que confiar que la enfermedad va a quedar sana hoy. I gotta trust that my illness is going to be healed Yo tonight. tengo que confiar que Dios va a cambiar ese problema en el hogar. I gotta trust that God is gonna change that issue or problem in my home. Yo tengo que confiar en la verdad que está escrita aquí ahorita, escribiéndola y diciéndola. I gotta put my trust in the word that has been spoken and written. Porque el que está viendo aquí Jesús, Juan en el trono dice Jesús, y él dijo, yo soy la verdad y él no puede mentir. Because the one that John is seeing in the throne is Jesus, and he is the truth, and he cannot lie. Dile que son fieles y verdaderas. Tell them that they are truth and faithful, Porque él es la verdad. because he is the Y lo truth. que sale de su boca se hace. And what comes out of his mouth comes into fulfillment. Mira, ese quiste se deshace. That cyst Ese tumor se disappears. deshace. That tumor disappears. Oh, no sé si me está entendiendo. I don't know if you are understanding me tonight. El que está viendo aquí el apóstol Juan es al Jesús que fue asesinado por el resucitado. But the one that John is seeing in the throne was the one that died but resurrected. Jesús dijo en Mateo 24 que habrá muchos Cristos. Matthew 24 says there will be many Christs. Sí, no hayan qué forma darle. They don't know what form to make them. Cristo Salvador del mundo. Jesus, the Savior of the world. Cristo Redentor del mundo. Christ, the Para Guatemala el Cristo Redeemer. negro de Esquipula. Muchos Guatemala. Cristos dijo Jesús. The black Christ. Pero solamente hay uno. But there is only Y one. está aquí ahora. Tú no le puedes ver. And he is among us and we cannot see Ese him. es el poder de su resurrección. This is the power of his Dice, ese es resurrection. el poder de su This resurrección. is the power of his resurrection. Él es el verdadero. He is the truth. El trabajo del diablo es imitar a Cristo. The work of the devil is to imitate Por eso Jesus. dice la Biblia, ¿qué figura me compondréis? That's why the Bible says, what figure can you Le make dijo me Dios of? a Moisés, dile al pueblo que no voy a hacer ningún ídolo, ninguna figura, porque ninguna figura vistes tú en el monte cuando me manifesté a ti. God told Moses, do not tell the people to not make an image of me, because you never saw an image when I presented Ahí myself está la to you. Biblia que no leen. It's in the Bible that we don't read. Pero eso no es fe, Iris. But that's not faith. Porque dice la Biblia, dice, si espera lo que estás viendo, ¿para qué espéralo? Dice, eso no es fe. The Bible says that that's not faith when you want to see to believe. Fe es la certeza de lo que se espera. Faith is the certainty of Oye. what we wait for. La convicción de lo que no se The ve. conviction of what we not see. Yo no veo la solución en mi matrimonio I don't- con mi vista, I don't see the solutions for my marriage with my sight, pero voy a poner mi hogar, mi familia, mi matrimonio en las manos de Jesús y por fe lo estoy viendo but solucionado. I'm going to put my home, my family in the hands of Jesus, and with faith, I see that He is going to fix it. Porque la gente de fe no vive en derrota, vive victoria tras victoria, victory tras victory. In loss, they live victory after Puros victory. milagros, papá. Only Puras miracles, sanidades. only healing. Por eso tú ves, dice, ¿a pocos hermanas las sanó Dios de eso? Ahí va otra vez. Y va la misma hermana. ¿Sabes por qué? Porque la diferencia es de que tú no crees y ella cree. And sometimes we see the same
same sister coming up with the mic and giving testimony. I don't believe. No. It's because she believes and you don't. Mira, así se recibe un milagro, ¿eh? This is Así, how ¿eh? you receive a miracle. ¿Tú crees que Dios la va a dejar en vano? No, You Señor. think God is not going to listen to her prayer? La gran diferencia donde estás sentado tú ahí a pasar este altar, hay mucha There's diferencia. a difference between you in the chair and you in the altar. Imagínate, dice segunda de Pedro capítulo 3, 2 Peter chapter 3. que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. By the word of God, heaven and earth was created. Por la palabra de Dios. By the word of God. Y yo fui hecho de la tierra. And I was created from the dust. Pero Dios no le habló a la tierra y dijo, prodúceme un hombre. No. But God did not speak to the dust, produce a man. No le habló a la tierra He didn't speak to para que earth produciera a la primera pareja. to produce the first man. Dice que se agachó. It says that he got on Aunque his no knees. dice, pero tuvo que haberse agachado. He had to get on his Y knees. dice que del polvo de la tierra formó un hombre. And out of the dust of the earth, he created a man. Y luego sopló. And he blew Sopló aliento de He vida. blew everlasting life in Y him. fue el hombre un ser And the viviente. man became a living Y yo being. siento que el Espíritu Santo está soplando esta noche. And I feel that the Holy Spirit is blowing Hay in this una place. atmósfera de milagros. There's an atmosphere of Hay una miracles. atmósfera de There's an sanidades. atmosphere of healing. Oh, yo no sé si alguien lo está sintiendo por I don't know ahí. if someone is feeling it Yo right no sé now. si alguien se le está poniendo el pellejo en I don't gallina. know if someone's feeling Yo no goosebumps. sé si alguien en su espíritu algo se está moviendo. I don't know if someone's feeling it in their spirit. Este es el Cristo que yo predico. This is the God I speak of and preach No me of. canso de predicar. And I don't get weary and tired of preaching of Vaya, it. sanen enfermos, dio la orden. Go and heal people, he Echen fuera said. demonios. Cast out Y yo demons. ato a todo demonio en esta hora y lo echo fuera en el nombre de Jesús. And cast every demon in the name of Jesus. Demonio de enfermedad y de muerte, sales ahora de este lugar en el nombre de Jesús. Demon of illness, sickness, and death, you are casted out. Espíritu de miedo a esa enfermedad, ahora te vas y ordeno en el nombre de Jesús. Spirit of fear that has come upon you because of your sickness. Por la fe ya recibo mi milagro. By faith, I receive my miracle. Por la fe lo tomo ahora y lo hago mío. By faith, I take it and make it mine. Dios no miente. God is not a liar. Por eso me gusta cómo lo pone el apóstol Pablo a los romanos. That's why I love how Paul tells the Romans. Y dice, sea Dios veraz, verdadero y todo hombre mentiroso. Let God be truth and every man a liar. ¿Sabe por qué nos cuesta creer mucho en Dios, hermano Luisa? You know why we struggle to believe God? Porque a nosotros nos hicieron muchas promesas que nos quedaron mal y creemos que Dios es igual. Because in life, many people made promises to us and they failed them, and we think God is the same. Papá, mamá hace promesas y de 10 te cumplía una, 2. Mom and dad made promises to us, and out of 10, they only fulfilled one. Y nos dañaron la fe y la confianza. And they hurt our trust and our faith. Y ahora venimos con Dios y creemos que Dios es igual que mi papá y mi mamá de falsas promesas. And now we come to God and we think that God is like our parents with false Vengo a promises. decirte que Dios no es como tu padre ni tu madre. ¿Qué te dice el Espíritu Santo esta noche? Hear what the Holy Spirit tells Lo you. que sale de mi boca, dice, What comes out of my mouth no puede ser revocado. cannot be revoked. Estoy obligado a cumplirlo. And I am obliged to fulfill it. Con alguien que me crea y me ame. And I'm obligated to fulfill it to someone that loves me and believes in me. La ofensa más grande para el Señor es cuando tú no crees. The greatest offense Amen. we could do to the Lord is when we don't believe in Him. Dice la Biblia que se fue de Bethsaida y de Corazín, 2 ciudades de aquel tiempo. The Bible says that He left Bethsaida and Chorazin, 2 towns back in the day in the time of Jesus. Dice que le dio tristeza y a la vez se enojó He felt sorrow, but at the same time He felt anger por la incredulidad de estas 2 ciudades. Dice, y no hizo ahí muchos milagros. because of their unbelief. And that's why He didn't do many miracles in these 2 towns. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. That's why the Bible says that without faith it is impossible to please the Lord. Mucho pueblo desagrada a Dios. Many people, they displease the Lord. Pero ¿cómo voy a tener fe para los milagros si no leo la Biblia? How can I have faith in the miracles when I don't read the Bible? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Because Dios. faith comes by hearing and hearing the word of God. Entre más leas la Biblia,
the more you read the scriptures, tu fe se está levantando. the more your faith is Y increasing. te vas a dar cuenta que si lo hizo con la sirofenicia, lo va a hacer conmigo. And you start understanding that he did it with the Phoenician woman, he will do it with Si lo you. hizo con las hermanas de Lázaro, If he did it with the sisters of Lazarus, de resucitar a su hermano, lo va a hacer to conmigo. resurrect Lazarus with their brother, he will do it with me. Si levantó de la muerte al rey David por el pecado y luego a Job, que estaba deshecha su carne, lo va a hacer conmigo. If he healed David because of his sin and he healed Job of his trial, he could do it with me as well. Dios no puede mentir. God cannot lie. Por eso una de las 3 bases bíblicas que leímos es: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. That's why one of the Bible verses we read, it says that God is not a man to lie or son of man to repent. Sabes que a muchos reyes les hizo milagros el Señor, pero decía esto: por amor a David, mi siervo. The Bible tells us that God did many miracles to many kings, but because of the love he had for King David, A nuestro padre de la fe, Abraham, Abraham, the father of our faith, le dijo: sal de tu tierra y deja tus parientes leave your land and leave your family a la tierra que yo te mostraré, to the land I'll show you, porque a tu descendencia la daré. because to your descendants I will give it Se to dice them. que entre Abraham y Moisés hubieron 700 años. Between Abraham to Moses, there was a gap of 700 years. Pero lo que le dijo el Señor a nuestro padre Abraham, But what God told our father Abraham, Él lo cumplió en Moisés. it came to fulfillment in the life of Moses. Porque Dios no puede Because mentir. God cannot lie. Su naturaleza es verdad. His nature is truth. Y nosotros lo hemos ofendido muchas veces, dudando, teniendo temor, incredulidad. And many times we have offended him by having doubt and fear and unbelief, A tal punto que creemos en ciertos milagros, pero en otros no. to the point that we believe in some miracles and others we don't. Y yo creo que Dios puede restaurar la vista de alguien que la está perdiendo esta noche. And I know God can restore the sight of someone that is losing Estoy it. soltando una palabra en el nombre de Jesús. I'm speaking a word tonight. Yo creo que alguien puede recibir la vista una vez más. I know God can receive sight once again. Yo creo que si alguien está perdiendo su oído, hoy Dios se lo puede restaurar. If someone's losing their hearing, God can restore it tonight. Yo creo que si alguien llegó ahora con problemas en la piel, Dios le puede sanar la piel. If someone came with problems in their skin, God could heal your Y skin. yo creo que si hay una mujer aquí que tiene problemas en la matriz y problemas de hormonas, hoy el Señor le regula sus hormonas. And I know if there's a woman that has problems in her hormones, in her womb, God regulates your hormones. Porque para Dios no hay nada imposible. Because there is nothing impossible for God. Nada. Nothing. Jesús lo dijo. Jesus Lo que said, para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. what is impossible for man, everything is possible for Y God. luego dice en otra parte: al que cree todo le es posible. Because he who believes all things are possible. Le dijo al Señor a Marta en el capítulo 11 de Juan: Marta, Marta, ¿no te he dicho? God told Martha in John chapter 11, have I not told you? Esa frase "no te he dicho" es: te he hablado tanto de vivir por fe, de creer, de que para Dios no hay nada imposible. Y le dice lo siguiente: That phrase, have I not told you, is telling her, have I not preached? Have I not told you about this before? Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Martha, Martha, have I not told you that if you believe, you will see the glory of God? Si tienes fe, vas a ver el poder de Dios y vas a ver un milagro. If you have faith, you will see a miracle. Y luego le preguntó a María: ¿dónde pusiste a Lázaro? Then he asked Mary, where have you guys placed Lazarus? Mira, cuando habla la duda, la incredulidad, le dijeron: Señor, ya lleve, porque es de 4 días. Pay attention when doubt speaks, he stinks. It's been 4 days that he's been dead. Escuche el lenguaje de la incredulidad. Hear the language of unbelief. Escuche el lenguaje de la duda. Hear the language of doubt. Ahí fue donde le dijo: no te he dicho que si creyeres. Y le dice María: ven, Señor, ven y ve. That's when he replied, have I not told you if you believe? And then he told her, go, Mary. Y cuando llegó a la tumba dijo: quiten esa piedra. And when he came up to the tomb, he said, remove that stone. Y le habló a Lázaro por su And nombre. he spoke to Lazarus by Lázaro, his sal name. fuera. Lazarus, come out. 4 días de muerto. 4 days being dead. Y dice la Biblia que el que estaba muerto salió caminando vendado. And the Bible says that the one that was dead came out binded.
Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Because Jesus said, I am resurrection and life. Even if he is dead, if you believe, he will live. Si Dios resucitó a un muerto, If God resurrected a dead man, que no es la primera vez en la Biblia que se menciona, which is not the first time the Bible mentions it. Dios resucitó un muerto a través del profeta Elías, del profeta Eliseo. God resurrected the dead with Elijah and Elisha. ¿Qué podrás hacer tú que estás respirando todavía? What cannot God do in your life that you are still breathing? Te voy a decir esto. And I'm going to tell you this. Para Dios sanarte, COVID-19, a resucitar un muerto, lo mismo es. For God to heal someone with COVID-19 and resurrect a dead man, it's the same thing for A him. Dios no le puedes poner una balanza ni medir con un metro tu problema. You cannot put God in a balance and measure your problem to him. Al que cree, todo le es posible. He who believes all things are possible. ¿Cómo puedo aplicar que Dios habló y dijo, mis palabras son fieles y verdaderas? How can I apply what the word says, that my words are faithful and truth? Podemos descansar en su palabra sin temor a un error. That means we could rest in his words without fear of any error. Mira, Dios le dio ciencia al doctor, al hombre, God gave science to a doctor, to para man, operaciones, to do surgeries, para inventar maquinarias to sofisticadas. invent sophisticated Y machinery. Dios los ha usado a ellos. And God has used them. Ciencia y sabiduría. God gave them science and understanding and knowledge. Porque esa es la misericordia de Dios. Because that's the mercy of God. Pero tengo que entender que la misma creación, lo que veo, I need to understand that what I see, me dice que hay un Dios supremo que lo hizo. creation itself tells me that there is a higher being than us. Y si Él creó lo que vemos y aún lo invisible, dice Pablo. And if he created what we see nowadays and even the invisible things, Porque Él dice que creó lo visible e invisible, sean tronos, potestades, dominio. Todo fue, escucha, todo fue creado por medio de Él y para Él. he created what's visible and invisible, and everything he created for him and for himself. Yo siempre he puesto este ejemplo, lo voy a poner ahorita. I always give this example. Los carros los sacan cada 4 años el modelo. Every 4 years, they bring out a new model of a car. Cada 4 años están cambiando un modelo. Every 4 years, they're changing a El mismo model. carro pues le hacen ciertos cambios. Same car, just different changes. O quizás van un poquito más acelerados. Nowadays, I probably they move a little bit Pero faster. años atrás, cada 4 años le cambiaban cierta cosa, el volante. Years ago, they would change certain. Every 4 years, they would change certain things in the model of the car. Pero ves que vos compras un carro y yo compro un carro. You and I buy a car. Ponle que fuéramos como antes, que hoy es un lujo traer el carro, ya no es una necesidad. Nowadays, it's a luxury to have a car. Back in the day, it was more of a necessity. Pero digamos que te vas a quedar con el carro 10 años. Let's say you're going to stay with that car for 10 years. En 10 años tu carro necesita cambio de aceite, In 10 years, your car needs oil change. necesita cambio de llantas. It needs change of tires. Y verdad que la compañía que fabricó el carro hizo partes. And that same company that fabricated that car created parts for your car. Y el Señor te creó a ti, te fabricó e hizo riñones nuevos. Allá está tu parte arriba, hay hígados And nuevos, God created you. rodillas nuevas. God created you and he has new things for you, like new organs, new knees, Porque si new bones. el ser humano que está limitado le hizo partes para cuando se te arruine el carro, que el Señor no hizo también riñones, hígados, matrices nuevas. If humans created parts for their cars to fix them later on, you don't think the Creator created new things for you and I that we could ask of him? ¿Que no habrán córneas nuevas allá? You don't ¿Para think tus ojos? you don't think there's new things for your eyes? Segundo, Second, ¿por qué confiar en Dios? why trust in the Lord? Porque sus promesas son seguras. Because his promises are sure. Es decir, que lo que Dios promete, lo cumple. In other words, what he promises, he fulfills. En Josué 21:45, Josué reconoció eso. In Joshua chapter 21, verse 45, Joshua recognized this. Ya cuando Joshua había peleado contra 7 naciones de gigantes, After Joshua had fought 7 nations of giants, más poderosos que el pueblo de Israel, greater and mightier than the people of y Israel, Dios le dio victorias, and God gave them great victories. ya al final escribe, And at the end, he writes, y dice en Josué 21:45, Joshua 21:25 says,
Escucha qué poderosa está esta palabra. Look how powerful this word is. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Gracias, Señor, por ese aleluya. 21:45 says, not a word failed of any good thing which the Lord had spoken to the house of Israel. All came to pass. Ya cuando vio todo lo que Dios le había prometido a Abraham y luego también le dijo a Moisés que lo escribía, ya cuando vio todo cumplido, escribió esto, dijo, antes de morir, tengo que dejar algo muy claro de mi diosa. When Joshua saw that all this came to pass, everything came to fulfillment, what God promised Abraham and Moses, he glorified God. El Dios de Josué es mi Dios. The God of Joshua is my No sé si es God. el suyo, pero el Dios de Josué es mi Dios. Joshua, the God of Joshua is my God. I don't know if he's your God as well. Porque Jesús dice la Biblia que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Jesus says, I am the same today, yesterday, and for eternity. No faltó palabra There was no word that did not come to fulfillment. de todas las buenas promesas Out of all the good promises que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se that cumplió. God had made to the house of Les- Israel, all came to pass. Le estoy leyendo una porción de la Biblia. I'm just reading you a portion of the Bible. Josué dice, todo se cumplió. Joshua says, all things came to fulfillment. To Entonces, pass. ¿qué nos dice Yahshua hablando de nuestro Dios? So what does Joshua tells us about God? Soy testigo I am a witness de que lo que Dios promete, that what God promises, Lo cumple. he fulfills. y dijo Josué, And no es Joshua posible said, que yo me quede nada más con esto. It is not possible that I Lo just voy say a like this. escribir I am going to write para it. que en el 2025, un mes de agosto, So in 2025, in the month of los August, mexicanos, los americanos, los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y todas las razas lean que Dios cumple. Americans, Mexicans, Central Americans, and all the peoples of the world could read that God does fulfill his promises. Yo quiero que le diga esta declaración a su vecino. I want you to tell this declaration to your neighbor. Diga, las promesas de Dios no cambian, The promises of God do not change según las circunstancias humanas. based on human circumstances. Habían reyes, habían hombres que no calificaban para que Dios cumpliera lo que Él había There prometido. was men and kings in the Bible that they were not worthy for God to fulfill the promises in their lives. Pero Dios siempre se acordaba de David, But God would always have remembrance of David, De a Abraham. memory of David de Abraham. and of Abraham. Y si no, lo que hacía es de que no se lo cumplía al papá, pero al hijo le cumplía la promesa. Or if he did not fulfill it over the life of the father, he would fulfill it in the life of the son. Sus promesas no cambian, His promises do not change según las circunstancias humanas. based on our human Porque la verdad circumstances. nosotros no hacemos méritos. Because truly, to be honest, you and I, we do not build up points Y aquí es donde se complica para Dios. to receive these blessings, and this is what becomes complicated for Y digo God. se complica, And when I mean it becomes complicated for no porque God, Dios no lo pueda hacer, not because God cannot do it. sino que a Dios no le gusta hacerle un bien a alguien que lo está ofendiendo a Él. God does not like to do favors for someone that's offending him. Porque entonces la persona nunca va a cambiar. Because then later on, this person is never going to change. They're Y una de las spoiled. maneras de corregir al Señor es no respondiendo a ciertas necesidades. And sometimes the way the Lord corrects us is that sometimes he does not answer to certain necessities or needs we have. Eso es lo complicado. And that's what becomes Si complicated. Dios no fuera misericordioso, If God would not be merciful, pero por misericordia. but because of his mercies. Porque cuando Jeremías miraba al pueblo rebelde que le golpeaban, lo golpeaban a él, lo lastimaban, se levantaban contra Dios, el pueblo y el rey le hacía caso a los falsos profetas porque le gustaba lo que le decían los falsos profetas. Because when God would see how they would beat up the prophet Jeremiah when he would preach them the truth, and how the people would like to hear the false prophets, and they disobeyed the Lord. Lamentaciones dice, cuando miró la condición del pueblo, una apostasía terrible, When Jeremiah saw the condition of the people, a great apostasy, la gente creyéndole a todos a los sabidos y por haber, al que no lo inventaban, pero menos le creían a Dios y al profeta de Dios. people being ruled over idolatry, and they did not believe his words that were coming from God. Y en Lamentaciones 3 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, nuevas son sus misericordias cada And in mañana. Lamentations chapter 3, he says, because of the mercies of God, his wrath has not consumed us yet. Every single morning, his mercies are new towards us. Y si vos lees el libro de los Salmos,
David y los otros que escribieron salmos siempre alaban la misericordia de And if you Dios. read the book of Psalms, many of the writers, like King David and any other author in the book of Psalms, they glorify and exalt the mercies of God. Salmo 103. Psalms 103. Bendice alma mía Jehová. Bless the Lord, my Y soul. bendiga todo mi ser su santo nombre. Bless my soul, the Lord, and bless Bendice his alma name. mía Jehová. Bless my soul, the Lord. Y no te olvides ninguno de sus beneficios. And do not forget none of his Él benefits. es quien perdona todos tus pecados. He who forgives all your Él es sins. quien borra todas tus rebeliones. He erases all your iniquities. Él es el que sacia de bien tu boca. Who fulfills and satisfies your De mouth modo que te rejuvenezcas como el to águila. the point that he renews you like the Sus eagle. caminos notificó a Israel. He notified his ways Y a, to Israel Moisés y a los hijos de Israel sus and obras. to Moses and to the people of God his word. Clemente y misericordioso es Jehová. Slow to anger is the Lord. Lento para la ira y grande en misericordia y Slow verdad. to anger and great and everlasting love. Cuanto está alto el cielo sobre la tierra, hiciste engrandecer sobre nosotros tu How misericordia. great the gap between earth and heavens. He extended his mercies beyond them. Cuanto está lejos el oriente del occidente. And how far east is away from the west. Hiciste alejar de nosotros nuestras rebeliones. You took away all of our rebellions. Como el Padre se compadece de su Hijo, así Jehová tu Dios How se the Father compadece. has compassion and mercy over his Son, the Lord has compassion over us. Porque Él se acuerda de nuestra condición, de que Because he, somos polvo. he remembers our condition, that we are made out of dust. El hombre como la hierba son sus días. Man, his life are like the plants in the field. Florece como la hierba del campo. They flourish like Que in the pasó el field. viento por ella y su lugar no la conocerá más. But then the wind blows and it takes it away, and no one will ever remind Mas themselves. la misericordia de Jehová desde la eternidad hasta la eternidad But the- sobre sus hijos. But the mercies of God are for eternity, and eternity for his children, De los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. of those that remind themselves of his commandments and they live by them. Y le vuelve a decir David a su alma, bendice alma mía Jehová. And then David tells his soul, bless the Lord, my soul. Entonces la esperanza de la vida eterna descansa en un Dios que no puede mentir. The promise of the everlasting life is rested in a God that cannot lie. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, escuche, lo puso entre comillas, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. In Titus 1:2, God says, in hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised before time began. La fe Faith no se apoya en sentimientos, does not support itself based on emotions, sino en la fidelidad de nuestro Dios. but on the faithfulness of our God. ¿Por qué es más fácil creer a la mentira que a la verdad? Why is it easier to believe the lies than the truth? El doctor te dice no tiene remedio y Jesús te dice yo soy tu sanador. The doctor tells us there's no hope for you, but God tells you, I am your healer. Pero ¿sabes qué le dijo este padre? But you know what this father told him? Jesús le dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Jesus asked, do you believe I could do this? Escucha. Y dice que exclamó, And it says that this man cried out. le gritó, He cried out to sí him, Señor, yes, Lord, pero ayuda a mi incredulidad. but help my unbelief. Wow, qué poderosa confesión esa. What a powerful confession. Yo sé que para ti no hay nada imposible, I know that there's nothing impossible pero for you, estoy corrompido de la cabeza. but I am corroded in my El mind. diablo me ha dicho, he ido con el brujo y me dice que no tiene remedio, he ido con no sé quién y me dice que no tiene remedio. The devil tells me that there's no hope for me. I've gone many ways and many places, and they tell me there's no hope for me. Escucha el lenguaje de la incredulidad. But look at the language of doubt. Y te he traído mi hijo, si puedes hacer algo, hazlo. O sea, quién sabe, ya probé allá, probé allá. Tú eres otra opción. Para la fe Jesús no es otra opción, es la única opción. And I brought you, my son, to see if you can. When we have faith, Jesus is not to see if he can. When we have faith in God, he is the solution. Dile a tu vecino, la fe no se apoya en sentimientos. Tell your neighbor, faith does not rest Sino en la upon fidelidad de Dios. emotions, but on the faithfulness of God. Pero In la our fe no time. trabaja así. But faith does not work that La way. fe trabaja como Dios quiere. Faith works by how God Porque wants cuando to. Dios te está haciendo un milagro por fe, no lo vas a recibir como tú quieres, Naamán leproso, sino Because- como Él dice. Because when God is doing a miracle based on your faith, he doesn't do it in your time, Naaman.
¿Se But recuerdan in en his Naamán? time, remember Yo Naaman in the Bible? pensé que el hombre de Dios iba a salir a recibirme, iba a levantar su mano, iba a invocar el nombre de Jehová, iba a tocar la llaga y la llaga iba a desaparecer. When Naaman visited the prophet Elisha, he said, I thought the man of God was going to come out of his house, greet me, put his finger in my wound, and the wound was going to be, it was going to disappear. Él iba programado como quería que Dios lo sanara. He was programmed already of how he wanted God to heal him. Pero dijo Dios, no es a tu manera, chiquito. But God told him, it's not in your Es a way, mi manera. it's on my way. No es como tú digas. It's not how you say, Es como yo diga. it's how I say. Porque el Señor aquí no es usted el que está tirado ahí rogándome. El Señor es el que vio a Juan en el trono. Because you are not the one that is on your knees crying out to me. A eso se refiere aquí. And this is what I mean. Oraron por mí, pero todavía siento aquí. They prayed for me, but I still feel it La here. fe no se apoya en los sentimientos. La fe se apoya en de que Dios no miente. Faith does not put their trust on emotions, but rest is trust on the faith in the Lord. Y muchas veces vas a sentir que Dios te sanó y a los 2 días vas a sentir el síntoma. Pero Dios te está permitiendo para que le digas, enfermedad te va. Ya oraron por mí. There's going to be times that they prayed for you, and then 2 days later, you feel the symptom again. And God is trying your heart for you to say, devil, they already prayed for me, and you already healed me. El diablo usa los sentimientos. The devil uses feelings. Oraron por ti, pero todavía te dio el piquetito otra vez. They prayed for you, but you felt that sharp Porque pain. el trabajo del diablo, cuando tú recibes un milagro, es robártelo. Because when you receive a miracle, the work of the devil is to steal away. ¿Cómo te the lo roba? miracle. How does he steal it away? Comienza la duda, He begins to doubt. el temorcito. He begins to put doubt in you, the fear in you. Pues declararon, pero como que otra vez me sigue el dolorcito ese. They declared it, but I'm starting to feel those pains, those symptoms again. ¿Sabes por qué lo permitió Dios? You know why God allows Para it? que le diga, soltaron la palabra, yo la creí y te vas ahora. For you to reaffirm and say, they declare the word, I believe it, and it has left me. Para que la fe del hombre de Dios, el poder de la palabra de Dios y la fe tuya se mezclen y activen el milagro For por the, completo. so the faith that's yours and the faith of the man of God and the word he has declared, they come into fusion. ¿Por qué debo de confiar en Dios? Why should I put my trust in the Porque la Lord? palabra de Dios es inmutable, no tiene término. Because the word of God has no end. Jesús lo dice en Mateo 24:35. God tells us in Matthew, El cielo y la tierra pasarán, earth and heavens will pass pero on, mis palabras no pasarán. but my words will not pass on. Si acaba el cielo y la tierra, pero lo que yo prometí se cumple. In other words, heaven and earth might end, but my word comes into fulfillment. Y eso lo sabía el salmista, que los decretos de Dios permanecen firmes para siempre. And the psalmist knew this, that his decrees remain forever. En Salmo 119:89 dice, In Psalms 119, verse 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. forever, O God, your word remains forever in heaven. Y el apóstol Pedro, que no fue a la escuela, pero lo inspiró el Espíritu Santo en 2 de Pedro capítulo 3. And the apostle Peter, who never went to a college but was inspired by the Holy Spirit, he said Dice que por la palabra de Dios that by the word of God, fueron hechos los cielos y la tierra que ahora heaven existen. and earth were created now that exist. Y por la palabra de Dios And by the word of God, subsisten. they continue to exist. Existen por fueron creados por la palabra de Dios, They exist by God, by pero his word, subsisten. but they exist. Subsistir significa que el Señor le ordena a la tierra que no se le acerque al sol ni se le aleje más de donde la puso. Subexist, it means that God declared a word over the earth. You stay in your orbital rotation and you don't move from there, and it stays there. Job menciona la osa mayor en el cielo y ni telescopio tenía. Job mentions the Big Dipper in his book, and he didn't even have a telescope. ¿Cómo la ves? ¿Quieres ver el poder de Dios? You want to see the power of God? Le dijo Dios al agua, agua produce peces, y el agua comenzó a producir peces. God told the waters, produce fish, and the water began to hizo produce caso. fish, and the water was obedient. Ah, eso es normal, no es normal, dijo, vete al mar muerto a ver si vas a encontrar uno. That's normal. Go to the Dead Sea and you'll see if Porque el there's agua fish. para que pueda dar vida tiene que tener ciertos elementos. So for the water to bring out life, it has to have certain elements.
A la tierra le dijo, produce hierba, árboles, frutales y le dijo, mira, a los árboles, y que la semilla esté en su fruto, pues si no, para que siga la... And he told the land, produce every tree, every fruit according to its own species, and produce seed inside their fruit. Hasta en la fruta ves el diezmo. You even see the tithes even inside the fruit. Comete la fruta, pero sembrar la semilla. Eat the fruit, but sow the seed inside the fruit, so you have more harvest. Satanás es el padre de la mentira. Satan is the father of lies. A ese que le dice, que se llama Satanás, diablo, le dicen, le dicen allá en Puerto Rico le dicen el cucuy. Es No. el mismo. The devil, when in Puerto Rico they call him el cucuy, Ese ser infernal, it's that infernal detestable being e indeseable. that's detestable, no one likes. Creo que nadie lo quiere tener metido adentro de su cuerpo ni en la casa. I don't think no one wants to have him inside him or in their home. Que la naturaleza de él, Jesús la describe en Juan 10:10, que dice, el ladrón, hablando de Satán, no viene sino a hurtar, matar y destruir. That Jesus speaks of his nature in John 10:10, that he has come to steal and to destroy En, and to kill. en Juan 8:44 Jesús lo vuelve a describir And Jesus describes him once again in John chapter 8. y le dice el Señor a los sacerdotes, fariseos, saduceos de aquellos tiempos, He tells the Pharisees, priests of those times, a los religiosos que creían en Dios de aquellos tiempos, to the religious people that believed in God in those times, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo you are of our father, the devil, y los deseos de vuestro padre queréis and hacer. the desires of your father you want to do. Él ha sido homicida desde el principio. He has been a homicide since the beginning. Para matar a alguien y cometer homicidio tenemos que odiarlo. To kill someone or commit homicide over someone, we have to hate him. Entonces Satanás es padre de todos los que no perdonan, los odiosos. In other words, the devil is the father of all the hateful, those that cannot forgive. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, Jesús hablando. I'm not saying it. It's Jesus speaking through his word. Y no ha permanecido en la verdad. And he has not remained in the truth. No permaneció en mí, dice Jesús, tampoco en mis In palabras. other words, he has not remained in me nor in my words. Escucha, porque en Satanás dice, no hay verdad en él. Because in Satan, there is no truth in him. Cuando habla mentira, When he speaks of lies, de suyo habla, de su naturaleza habla. he's speaking through his nature. Porque es mentiroso y padre de mentira. Because he's a liar and father of all lies. No hay mentira piadosa, no hay mentira blanca, mentira es mentira. There's no such thing as a little lie or as white lies. Lie is a lie. Pero Dios es el padre de la verdad. But God is the father of all truth. ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? How can I apply it in my life? Podemos confiar en la Biblia como fundamento absoluto de nuestra vida. We could trust in the Bible as a foundation of our life. Cómo ha atacado la verdad de Dios, Satanás. How the devil has attacked the truth of Porque God. él sabe que si ataca la Biblia diciendo que eso es pura mentira, hombres lo inventaron para manipular y lavarle el coco a la gente. Because he knows that if he tells people and fools them, oh, that Bible was created by man to manipulate people and control them, Entonces vos y yo estamos fritos porque yo tengo fe por oír la palabra de Dios. then you and I are lost, because the Bible says that faith comes through hearing and hearing the word of God. Yo no puedo dudar que la palabra de Dios, 66 libros de la Biblia, es la palabra de Dios. I cannot doubt that these 66 books in the Bible is not the word of God. Porque si yo dudo que esto es palabra de Dios, entonces ya no tengo fe. Because if I doubt that this is the word of God, then I don't have faith no Este more. es el GPS que te dice cómo llegar al destino final, que es el This cielo. is the GPS that leads us how to make it to heaven. Este es el manual que te dice cómo ser un hombre This is the a manual that, imagen de Dios. that tells you how to be a man according to the image of God. Te dice cómo ser un padre, un esposo, una esposa. How to be a father, a husband, a wife. Nos enseñan cómo ser hijos. How to be children. Nos enseña cómo vivir entre nosotros. How to live among us. Pero sobre todo nos enseña quién es nuestro Padre Celestial. But overall, it shows us who is our Nuestro heavenly Dios. Father, our God. ¿Quieres propósito en tu vida? You want purpose in your life. Hay gente que me ha dicho, es que yo no sé cuál es,
por qué estoy en esta tierra, no sé cuál es mi propósito. Aquí están los propósitos de Dios para tu vida. I have had conversations with people that tell me, I don't know what's the purpose of me in this world or for my life. Necesitas una Biblia física. Your purpose is in this word of ¿Por qué? God. You need a physical Bible. Why? Hay apps ahí en el celular. Of course, there's apps, Pero Bible está apps. leyendo la Biblia, te llega un textito ahí de esos meros morbosos, ¿no? But then you're reading your Bible through the app and then you get a perverted text Y out of tu nowhere. celular nunca lo vas a ver como la Biblia. And you're never going to see your cell phone as a Bible. Todos debemos de tener una Biblia, un libro. We should all have a physical Bible. Aquí encuentras la voluntad de Dios. You see the will of God. Aquí encuentras propósito para tu vida. You find purpose over your life. Aquí te das cuenta por qué Dios te creó, te formó y por qué te mandó a esta tierra. You find why he created you and why he sent you to this Y world. Satanás, el pecado original, lo metió torciendo la palabra de Dios. And the way the devil introduced the original sin in humanity is it was by distorting the word of God. Dios le dijo al hombre, de todo árbol podéis comer, pero menos de este, de la ciencia del bien y el mal. God told man you could eat out of every tree except from this tree, the tree of science, of knowledge of good and evil. Tuvo que habérselo dicho a su esposa ya después que se la formó Dios a Adán. And Adam had to repeat this to his wife. Pero Satanás llega y le dijo, con que Dios os ha dicho no coman de este árbol, iba en contra de la palabra de Dios. And then the serpent comes towards Eve and tells her, oh, so God says you cannot eat from this tree. He was going against that word. Ese fue el pecado original. That was the aquí en la original tierra. sin here on earth. Hacer que el hombre se rebelara contra el mandato de Dios. To make man go to rebel against the commandment of God. Y lo sigue haciendo hoy en día. He continues to do it nowadays. Los diezmos eran del Antiguo Testamento. Oh, the tithes are from the Old Testament. Que, mira qué desorden en ese altar, como, mira, están en psicosis colectiva cuando está el Espíritu Santo derramándose en la iglesia. Oh, look at all that disorder in the altar. They're in a state of trance while everybody is speaking in tongues. Y comienza cosas como, no necesitas congregarte en una iglesia. And Tú then crees en Dios. they come out with phrases, you don't need to congregate in a church as long as you believe in God. No necesitas estar todos los días en la You iglesia. don't need to be every single day at church. Tienes que trabajar. You gotta work. Tienes que mantener la casa. You gotta supply the necessities of your house. El incrédulo, ¿qué va a decir? Si es cierto, el pastor como no me entiende. And the non-believers are gonna say, yeah, that's true. It's because the pastor doesn't understand my circumstances. Pero el hombre de fe, ¿qué va a decir? But the man of faith says, Estoy hablando de ustedes ahora. I'm speaking of you guys now. Ya dejé al diablo por un lado. We left the devil aside already. ¿Ah? ¿Cómo sabes que la Biblia que tú lees es la original? How do you know the Bible you have is the original one? Y si el diablo ataca esto y tú se la crees, And if the devil attacks the word of God and you believe it, estás frito. you are dead Tu meat. destino es el infierno. You're fried. The destiny for you, it's hell. Porque nosotros somos salvos por la palabra de Because Dios. you and I are saved by the word of God. Le dijo Pedro cuando no se quería dejar lavar los pies. No solamente los pies, Señor, hasta la cabeza. Dijo, no, ustedes ya están limpios por la palabra. Right, when Peter didn't want Jesus to cleanse his feet, wash his feet, he says, not only my feet, but wash me entirely. He says, this is not a ritual for cleansing. You have Lámpara been es a mis cleansed by the pies word tu of God. palabra. A lamp is a lamp. The word of God is a lamp to my feet. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lamp to my feet is your word. Si no lees la Biblia, andas en oscuridad. If you don't read the Bible, you're living in darkness. Porque es lámpara. Because it's a lamp. Salmo 119, 105 lo dice. Psalms 119, 105 Pero says it. también el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? But also Psalms 119 says, how can the young man cleanse his way? Con guardar su palabra. By keeping his word. ¿Cuándo vas a guardar la palabra de Dios si no la lees? How can you keep the commandments, the word of God, if you do not read it? Con que Dios os ha dicho no coman de ese árbol. So God says you cannot eat from this tree. Es que Él sabe que el día que ustedes coman de ese árbol serán como Él. He knows that the day you eat from that tree, you will be like him. Es mentiroso. He's a liar. Mira con quién estamos peleando. Look who we are fighting against.
engañó la tercera parte de ángeles. He fooled the third part of angels in Se heaven. trajo el 33.3 y fichitas de ángeles creados y son billones y billones de ángeles en el cielo. In other words, he fooled a 33.3% Hoy of angels from convertidos en heaven, demonios now converted into demons. y que se vienen y se meten a cultos como estos. And now they come and they infiltrate services like this. Y cuando el llamado se hace te dice, no estoy listo. And when they do a calling for repentance to the altar, you reply, I'm not ready. El diablo te miente haciéndote vivir que todo en la vida es en esta tierra. The devil fools you by believing that everything in this world, it's here. This Cuando is la where Biblia we live dice que life. vamos de pasadita. When the Bible says that we are just foreigners passing by. Porque ¿cuántos años vas a vivir tú ahorita? Hablo a los jóvenes y a los juniors. Because I'm speaking to the young people. How many years are you going to live here in this world? Cuando habla mentira Satanás, habla de él mismo porque es mentiroso y padre de mentira. When the devil speaks of lies, he speaks of himself because he's the father of all lies. Así que podemos ahora nosotros en Jesús confiar en la Biblia como fundamento absoluto de nuestra vida. And that's why you and I could put our trust in Jesus, that his word is a foundation in our life. Y te lo está diciendo alguien que lleva 31 años And I'm telling you, as someone that has 31 years sirviéndole a Cristo Jesús serving Jesus Christ, y que su palabra no miente and that his word does not lie, y que he leído 15 veces la Biblia completa y ahorita voy por la 16ª y estoy a punto de entrar al Nuevo Testamento ya. and that I'm reading, and that I have read the Bible 15 times completely, and I'm on my 16th time. Y te vengo a decir que la palabra de Dios es verdad porque Dios es verdad. And I come to tell you that the word of God is truth, and it is Hace truth. 2000 años Jesús dijo en Mateo 24, Approximately 2,000 years ago, y habrán guerras y rumores de guerra, Jesus said in Matthew, there are rumors of wars, and there will be wars, y habrán pestes o pandemias, and there will be pandemics, y el amor and de diseases, muchos se enfriará. and the love of many will become cold. ¿Por qué creo que Dios no miente? Why do I know that God does not lie? Porque es la seguridad para nosotros los creyentes. Because he is our truth and our assurance. Dios no miente respecto a nuestra He salvación. does not lie based or according to La our Biblia nos salvation. dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, yo lo creo. He who has the Son has everlasting life. Y And I nosotros believe creemos it. en Jesús. And we believe in Jesus. Juan 3:36, hablando Jesús mismo, John dijo, 3:36, Jesus himself, el que cree en el Hijo tiene vida he eterna. who believes in the Son has Y everlasting life. nosotros creemos en Jesús. And we believe in Jesus. Y por eso nos arrepentimos de todos nuestros pecados. And that's why we have repented of all our sins. Por eso le entregamos nuestra vida a Dios. And that's why we have given our lives to him. Y por eso nos bautizamos en agua en el nombre de And Jesús. this is why we get baptized in the name of Jesus. Porque el que tiene la vida eterna es el Because Hijo. he who has eternal life, it's the Son. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. But he who refuses to receive the Son will not see the life. Jesús está hablando aquí. Jesus is speaking in this Jesús es passage. consciente Jesus is de que aquí hay conscious dos tipos de personas. that there is two type of people. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. But he who refuses to see the Son, he will not see the life. Escucha, para los que rehusan, For those that refuse, sino que la ira de Dios está sobre él. but the wrath of God is upon them. No viene. It doesn't come. Rehusas. You refuse. La ira de Dios está sobre ti. Es decir, The no wrath te, no te upon- vienen cosas buenas. The wrath of God is upon you. Y cuando la ira de Dios está, vas a comenzar a decir, ups, me duele aquí, me salió una bolita, vas donde el doctor, cáncer. And when the wrath of God comes upon you, then we start seeing, oh my God, illness here, illness over there. Comenzás a ver quebradera de dinero, que estás pensando ir a vivirte abajo de un puente del freeway. To the point you get really broke and you want to live under a bridge. Porque si no hay algo que provoque la ira de Dios, es que yo esté predicando para que lo aceptes a Él y tú lo Because rehuses. something that provokes the Lo wrath of rechaces. God or the rage of God is that we're preaching the truth so you could receive Him and be saved, but you refuse Him, you reject Que Him, tú you rehusas despise Him, cambiar. that you refuse to change. Mira lo que dijo el Señor. Dijo lo siguiente el Señor. And Jesus said about them, Ay de ustedes, oh, to you, va a ser más tolerable el castigo it's going to be more tolerant, the punishment. para Sodoma y Gomorra. Déjame decirle a los bautizados, a los juniors, a los jóvenes y a las visitas que están aquí. I'm Y a gonna los que me tell- están viendo allá and en I'm la gonna- televisión. I want to tell everyone that's here and everyone that's watching me. Uno de los pecados grandes delante de Dios es que tú le rechaces cuando Él te dio la oportunidad de que escuches un mensaje como este y tú rehusas y lo rechazas. One of the greatest sins for us against God is that you're hearing the truth for you to change, to repent, to receive Him, and you reject Him. Porque no todos tienen la oportunidad Because not everybody has
has the de opportunity escuchar un mensaje de este para que tú seas salvo, to hear a sermon like this for you to be saved, para que tú digas y levante la mano, yo quiero aceptar a Jesús for como you mi to Señor. lift up your hand and say, I want to receive Jesus as my Yo Savior. quiero esa vida eterna. I want that everlasting life. Lo que pasa es que tú le pones otro nombre. The problem is that you and I put another name Todavía no on me it. bautizo porque todavía le jalo a la pipa. Oh, I still don't get baptized because I still like to get high. Todavía le quemo al weed. Oh, I still like to smoke weed. Qué desgracia, mijo, que por la droga, el alcohol y la pornografía, por el pecado sexual, muchos se están perdiendo en el infierno y perdiendo la oportunidad de la vida eterna, donde no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. It's so sad that many of us are willing to lose our salvation or not be saved just because of a sin, a desire that we have. Dios no miente respecto a su fidelidad. God does not lie based on his Él dijo que no fidelity nos or iba a dejar y no faithfulness. nos iba a desamparar. He promised that he was not going to forsake us. En Hebreos 13:5 dice, Hebrews 13:5 says, sean vuestras costumbres sin avaricia, let our customs be without being coveting, contento con lo que tenéis ahora. content with what we have. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Because he says, I will not forsake you and abandon Pero you. le está hablando a alguien que lo aceptó a Él como su Señor. But he is speaking to someone that has received him as a Savior. Pero aún en pecado Dios tuvo misericordia y nos libró de tantas, ¿verdad? But even in our sins, God has saved us from many things. Ahora Dios no miente respecto a su regreso, a su venida. God does not lie to us based on his Él coming. vendrá otra vez. And he will come once again. Juan 14:3 dice, John 14:3 says, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el lugar de Jesús no es esta tierra, sino el cielo, y donde Él está, Él quiere que nosotros estemos. Así que el arrebatamiento existe. and where he dwells, he wants us to dwell. He told this to his disciples. Dice la Biblia que donde yo esté, dice Jesús, vosotros también estéis. Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. And when Jesus said, my kingdom is not of this world, and where I am, you as well will Ahí be. está, en Juan 17 lo dijo Jesús. John 17, Mi Jesus said it. reino no es de esta tierra. My kingdom is not of this world. Y dice, para que donde yo esté, ustedes también estén So where conmigo. I am, you as well will be with me. ¿Cuánto estamos esperando la venida de Cristo? How many of us are waiting for the coming of Lee the Lord? lee el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, habla de la venida de Cristo. Read chapter 22, the ¿Y sabes last qué dice? chapter in the Bible. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. And these words are true and faithful, and I come soon, and my reward with Y me. yo estoy esperando la venida de Cristo. And I am awaiting for the coming of Dije, the yo estoy Lord. esperando la venida de Cristo porque Él no miente. And I'm awaiting in the coming of the Lord because he does not lie. Ahora, ¿qué podemos aprender de este versículo? What can we learn from this verse? Podemos vivir con confianza y esperanza en medio de la incertidumbre de este mundo. We could live in trust and hope even in the midst of uncertainty in this world. Concluimos. And we conclude, Dios no puede mentir porque su naturaleza es perfecta. God cannot lie because his nature is perfect. Sus promesas son seguras. His promises are secure or Su assured. palabra es inmutable. And his word does not end, cease. No caducan. They do not cease. Dije, no terminan. They do not end. Y luego, y nuestra salvación está garantizada en Cristo Jesús. And our salvation is guaranteed in Jesus Christ. Esta verdad nos invita a vivir con fe, And this truth, it invites us to live by faith, confianza y esperanza firme trusting and having confidence firmly in him en cada aspecto de nuestra vida. in every aspect in life. ¿Cómo podemos reflexionar en ciertas preguntas? How can we reflect in certain questions? ¿Por qué es importante para nuestra fe saber que Dios no puede mentir? Why is it important? Repítelo otra vez, sorry. ¿Por qué es importante para nuestra fe saber que Dios no puede mentir? Why is it important for our faith that God cannot lie? Segundo, ¿cuál promesa de Dios necesitas recordar y creer hoy? What promises of God do you need to remind yourself of El today? Señor le dijo a alguien en el capítulo 16 de Hechos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. God told someone in Acts 16, believe in the Lord your God and you and your whole family will be saved. Tercero, pregunta 3, ¿cómo cambia tu manera de leer la Biblia saber que es 100% confiable? Third question, how does it change to now your mentality to read the Bible knowing now that it's
something you could put your trust in. Confía en la Biblia 100% porque no tiene errores. Put your trust in the Word of God 100% because it does not contain error. 31 años leyéndola y viviéndola. 31 years reading it and living it. Y desde hace 31 años tengo paz en mi corazón. And 31 years ago, since I had Y an para los que encounter, no sabían, peace in my heart. llegué hace 31 años a la iglesia 31 years ago, I showed up to con church. mi hogar destruido. My home Mi destroyed. esposa me había abandonado. My wife had abandoned Se me. había llevado a mi hijo mayor que me está ayudando a traducir. Had taken my son, who's helping me translate. Y llegué con espíritu de suicidio, And I came to church with a spirit of suicide, creyendo que esta vida tenía que terminarse. thinking that this life had to end Pero ¿por qué esa era la mentira del diablo? because that was the lie of the El enemy. diablo vino a hurtar y matar. The devil came to steal and to destroy. Pero Jesús es verdad y es vida. But Jesus is truth and he is Y ahora life. tengo vida desde hace 31 años. And now I have life since 31 years ago. Hay evidencia. There is evidence. ¿Cómo alguien me va a venir a decir que la Biblia no es mentira? Now, how is someone going to come and tell me that the word of God Si is a a mí me lie? cambió y me If transformó. it changed me and it transformed me, Y me está ayudando para que la salvación la alcance hasta el and final. it continues to help me for me to accomplish salvation till the end. Cuarta pregunta, ¿en qué áreas luchas con la incredulidad y cómo te ayuda esta verdad? Fourth question, how does doubtfulness ruin your faith? But how now that you heard this truth, it's going to help you. Escucha, y es difícil para nosotros creer And it's difficult for us to believe por nuestra naturaleza. because of our nature. Si quieras o no, hay parte de la naturaleza caída todavía, And inside of us, even if you don't believe it, we still have that failing nature in aunque us, somos nuevas criaturas. even though we are new creation. Porque el temor llegó cuando pecó Adán y Eva. Because what first visited Adam and Eve was fear when they sinned. Adán, ¿dónde estás? Es que tuve miedo y me escondí. Adam, where are you? It's because I was scared and I hid. Porque el miedo es del diablo. Because the fear comes from the devil. Y si estás luchando con duda, temor e incredulidad, If you're struggling with fear, with doubt, with unbelief, Jesús está esperando que se la confieses. Jesus is waiting for you to confess it to him. Como aquel padre que dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Like that father that told Jesus, I believe, but help my unbelief. Él confesó He confessed que sí creía que Jesús lo that, podía hacer, that he knew that Jesus could do the work, pero había incredulidad batallando. but there was doubt in him that made him struggle. Dios no puede mentir, God cannot lie porque la naturaleza de Dios es verdad, because the nature of God is true. sus promesas son seguras, His promises are assured. su palabra es inmutable His word does not end. y nuestra salvación está And garantizada. our salvation is guaranteed.